Hoy repasamos los music videos de Twice producidos para Japón hasta la fecha. Twice ha tenido un total de 21 videoclips para Japón, solo considerando videos dedicados a canciones completas, es decir, ni teasers, ni making music videos, ni short versions, solamente videoclips completos. Aunque, si nos ponemos estrictos, el primer acercamiento de Twice a Japón en el plano audiovisual se da con la salida de la versión en japonés de su canción debut, pero solo dedicándole un video del making of de la grabación en estudio. Formalmente, el primero de los videoclips para Japón fue dedicado para la versión japonesa del sencillo Titi en 2017, y a la vez sería parte de los 12 videoclips japoneses originales que tendría el grupo hasta 2020, ya que las versiones en japonés de por ejemplo Likey o What is Love serían casi idénticas a los videoclips coreanos. A continuación, nos vamos a centrar en estos 12 videoclips japoneses originales hasta 2020, ya que permitirán conocer un poco más el enfoque que tuvo JYP Entertainment para el mercado japonés, el trabajo diferenciado de las productoras a cargo a lo largo de los años, y finalmente el darnos una idea de cuál es el futuro audiovisual de Twice orientado hacia el público japonés. El videoclip de Titi en su versión japonesa, producido por Brainshock y dirigido por Jimmy, fue lanzado el 20 de junio de 2017. Es decir, casi medio año de diferencia que su contraparte coreana, publicada el 23 de octubre de 2016. Mientras que el videoclip coreano estuvo ligado al Halloween por la fecha de su lanzamiento, la versión japonesa, al ser lanzada en junio, tenía que estar relacionada de alguna manera con el verano y las vacaciones escolares. A partir de este video es que empezaremos a notar algunos patrones que se repetirán en toda la videografía japonesa de Twice y que son un poco diferentes a la videografía coreana, como es la paleta de colores utilizada, la dirección de fotografía y la prioridad que le dan a ciertas escenas. De aquí pasamos al 5 de octubre de 2017, día de lanzamiento de One More Time, producido por Naive, la productora que más videos ha realizado con Twice tanto para Corea como Japón. One More Time es un videoclip bastante colorido, esta vez bajo la dinámica de los deportes. A la productora Naive siempre se le acusó de utilizar en exceso fondos digitales y la famosa pantalla verde, pero en aquel entonces para One More Time utilizó 5 escenografías distintas o 6 si contamos el realizado enteramente en digital. Resalta, además de la paleta de colores, el uso de tomas subjetivas, algo que me parece que no se repetiría en la videografía de Twice, como en la secuencia de boxeo o en el partido de tenis entre Jihyo y Nayeon. Ya en 2018, el 11 de enero es lanzado el videoclip de Candy Pop, probablemente el music video de Twice más ligado a la cultura japonesa por sus icónicas secuencias animadas. Todas las escenas, digamos en live action, fueron realizadas nuevamente por la productora coreana Naive. Por otro lado, gran parte del guión fue creación del mismísimo JYP, el cual en su versión animada tuvo un rol activo en la historia. Las secuencias anime fueron dirigidas por el japonés Takahiko Kyogoku, quien fuera también director del famoso anime de idols Love Live, mientras que el productor de animación fue Hiroyuki Kato, como parte del estudio OLM, estudio conocido por producir animes como Pokémon, Inazuma Eleven o Yokai Watch. Ambos estilos, tanto de la productora como del director, lo podemos notar especialmente en el diseño de personajes. Este videoclip tuvo especial dificultad para ser grabado por parte del grupo, ya que estuvieron expuestas por tiempos prolongados al croma o pantallas verdes, además de la obvia dificultad que conlleva el reaccionar a objetos o situaciones que no pueden ver en el momento. En cuanto a la historia, se puede ver a una niña quien parece triste al mirar la fecha en su calendario al inicio del videoclip. El día resulta ser el 14 de marzo, fecha conocida en gran parte del Asia como el Día Blanco, la contraparte del Día de San Valentín celebrado un mes antes, el 14 de febrero. Mientras que en San Valentín la dinámica es que las chicas regalan chocolates o dulces a los chicos, en el Día Blanco sucede al revés, los chicos llevan chocolates o dulces a las chicas. Así que es de suponer que a la pobre niña no les mandaban chocolates o dulces, y por ello andaba triste. Lo que felizmente se resuelve con la llegada de Twice desde un mundo de caramelos y dulces, después de una persecución caricaturesca que termina con JYP encarcelado mientras todos bailan felices. De ahí seguiría Brand New Girl, el 22 de febrero de 2018, videoclip nuevamente dirigido por Jimmy junto a su productora Brainshock Pictures. La canción y music video hablan de superar una ruptura amorosa con la ayuda de tus amigas.
En el videoclip podemos identificar rápidamente a las protagonistas de la historia por detalles visuales, en este caso los cardigans negros que utilizan Mina y Nayeon. Vemos además varios paneos con acciones que se intercalan o que solo suceden en paralelo. Esto lo vamos a ver también en otros videos del director Jimmy. Nuevamente, el videoclip cuenta con un trabajo en el color bastante logrado, además de agregar sobreimpresiones a lo largo del video y animaciones en 2D sobre el final, con fotografías del grupo luciendo en un anuario escolar. Seguimos con Wake Me Up, el 24 de abril de 2018, videoclip también realizado por el director Jimmy junto a su productora Brainshock Pictures. Este videoclip es de mis favoritos básicamente por el apartado visual, con un trabajo espectacular en la colorización, incluso afectando escenarios completos. En cuanto a las animaciones, en palabras del mismo director, siempre buscaron ese look Vaporwave, muy de moda por aquel entonces. La narrativa que plantea es sencilla o compleja dependiendo cómo se mire, ya que va de cómo Momo, quien parece haber desaprobado alguna materia, es animada por sus amigas. Pero a la vez existiría una metanarrativa en donde Chaeyoung es quien está editando el videoclip que estamos viendo. Dentro de los detalles en este music video podemos notar que en las secuencias donde Chaeyoung está en la computadora, en su escritorio se alcanza a ver archivos del videoclip anterior, el de Brand New Girl, por lo que Wake Me Up estaría ambientada en una realidad escolar posterior a Brand New Girl, es decir, la Momo que vemos feliz en dicho videoclip aún no sabía que después iba a tener malas calificaciones. Llegamos a I Want You Back, el cuarto y por ahora último videoclip de Twice realizado por Jimmy junto a la productora Brainshock Pictures. El videoclip de este cover a la famosa canción de los Jackson 5 se estrenó el 14 de junio de 2018. La historia va de las chicas siendo encargadas de una tienda de discos. Mina se entera de una audición de canto y baile, se lo comenta al resto del grupo y finalmente van a presentarse. Una vez en la audición, en donde el jurado termina siendo una especie de alter ego de ellas mismas, se presentan y parece que logran pasar la prueba, ya que luego incluso llegan a aparecer en televisión, pero al final todo terminó siendo solo un sueño de Dayeon, quien se quedó dormida antes de la audición. Toda esta historia se desarrolla con un look de la década de los 60s o 70s, haciendo obvia referencia a la época en que fue lanzada la canción original de los Jackson 5. Para la realización de este video se construyó casi la mitad de una tienda de discos con una gran cantidad de detalles, incluso falseando los exteriores. Todo este trabajo permitió utilizar la grúa sin problemas para tomas grupales o poder seguir a cada integrante en diferentes espacios de la tienda. Este videoclip nuevamente cuenta con un distintivo trabajo en el apartado de color, y es que ahora sí habría que hacer mención a la colorista detrás de I Want You Back, Brand New Girl, Wake Me Up e incluso la versión japonesa de Titi. Hablo de la colorista Eun Seul-kang, la cual casi siempre trabaja con el director Jimmy, y en lo que respecta a los 4 videoclips que han trabajado juntos para Twice, hacen visible su sello distintivo, colores chillones, cierta predilección por el esquema Orange Teal y alto contraste. Pero, aparte de la mencionada colorista, este videoclip contó con la participación del director de fotografía Lee Han-yeol, el cual le imprimió un estilo muy diferente a lo que veníamos viendo para aquel entonces en la videografía japonesa de Twice, dotando a I Want You Back de un look de musical hollywoodense. Lo curioso es que Lee Han-yeol ha trabajado en videoclips extremadamente distintos a esta propuesta, como Kill This Love de Blackpink o Love Shot de EXO, pero luego lo veríamos regresar para Fanfare mucho más adelante. Ya en 2018, el 16 de agosto se estrenaría el music video de Bulldozer, a cargo de la productora coreana Naive. Desde el inicio, este videoclip quiebra un poco el patrón que se venía trabajando con los music videos de Twice para Japón, con una narración en off de Sana, poniendo en contexto la historia del videoclip, que gira en torno al secuestro y rescate de las criaturas conocidas como Lovelies. Siguiendo con los cambios, es la primera vez que vemos violencia, aunque sea poca, en un videoclip de Twice. Por su parte, la productora Naive había trabajado anteriormente con un concepto algo parecido en cuanto a color e iluminación para GOT7 y el videoclip de If You Do, en cuya letra se trata la frustración, la cual vemos traducida en violencia en su videoclip. Y es justo ahí donde se diferencia de Bulldozer, ya que aquí la resolución de los problemas termina siendo más amigable. La casa abandonada donde los malhechores tienen secuestrados a los Lovelies fue recreada enteramente en un set de grabación. También vale mencionar que Bulldozer es el videoclip japonés de Twice con mayor duración, esto debido al intermedio que tiene para continuar con la historia, sin canción de fondo ni secuencia de baile.
Estos detalles, como la introducción narrada o el intermedio prolongado, terminan convirtiendo a Bulldozer en casi una especie de cortometraje musical, y sería a su vez el único music video de Twice que realizaría una propuesta similar hasta la fecha. Llegamos al fin al 2019 para el lanzamiento de dos videoclips en paralelo, Happy Happy y Breakthrough, ambos estrenados el 11 de junio. Los dos videoclips fueron realizados en el mismo set, pero con cambios lo suficientemente notables como para establecer diferencias, especialmente en el tema de iluminación, lo cual ayuda a generar dos atmósferas totalmente distintas en un mismo set. Mientras que Happy Happy tiene una iluminación completa, casi sin sombras, Breakthrough mantiene un esquema similar a Fancy, lleno de claroscuros o incluso contraluces. Ambos videoclips no tienen una narrativa explícita, pero si lo vemos en conjunto, la dualidad misma es la historia que quieren contar, la de un Twice moviéndose entre ambos conceptos, el cute e infantil y uno más maduro. Todo esto sin perder su esencia, sin perder el fondo. A pesar de lo limitado que puedan lucir a primera vista los escenarios, hay un gran trabajo en las escenografías, ya que son bastante versátiles, como en el caso del equipo de sonido gigante con pantallas en los parlantes, o las paredes cercanas a la piscina que según la luz que se les proyecte generan uno u otro patrón. Es cierto que la productora Naive, especialmente en el videoclip de Happy Happy, trajo de vuelta muchos recursos de videoclips pasados, pero este detalle se podría interpretar como una especie de autotributo antes de realizar un cambio mayor. Por su parte, Breakthrough tiene movimientos de cámara mucho más marcados o suaves según lo que requiera la canción o la coreografía, mientras que Happy Happy es muchísimo más impredecible, con secuencias en donde literalmente el grupo improvisaba sobre la marcha para expresar aquella felicidad que plantea la canción de manera espontánea. Pasamos al último music video de Twice en 2019, Fake and True. Videoclip del cual ya tengo un análisis completo en el canal, donde doy algunas luces sobre el por qué JYP Entertainment contó específicamente con la producción de Vikings League, la productora coreana que tomaría la posta de Naive para este comeback. Algo que agregaría a dicho análisis sería tal vez algunos comentarios sobre las teorías que se realizaron por aquel entonces y sumarle algunos detalles que pudimos ver luego cuando fue liberado el making of del videoclip. Por ejemplo, Momo explicó que el obturador en el que se encuentra simboliza aquella frontera donde la verdad se puede convertir en mentira. Se supo también que Jihyo hizo lo que pudo estando con gripe durante el rodaje. Nayeon comentó que las cámaras simbolizaban la atenta mirada de la gente, pero dejando en claro que no le molestaba y es por ello que sigue su camino. También pudimos ver cómo se realizaron las tomas de Tsui, donde parece que estuviera en un caleidoscopio. Vimos que se realizaron en parte con espejos reales. En cuanto a las escenas de Mina, notamos un especial cuidado de parte del director para ponerla en contexto y que le ayude a interpretar el concepto que finalmente vimos en pantalla. Yeonjong comentó que realizó las filmaciones bajo el concepto de tenerlo todo y aún así sentirse sola. A su vez, introdujo el concepto que no sé si finalmente se tradujo en el corte final del music video, que es el de adivinar qué Yeonjong es la real. Ella comenta que le puso énfasis a la actuación en ese aspecto. Por su parte, Chaeyoung comentó que el lujo que la rodea representa lo innecesario, lo falso e intrascendente, que no necesitas realmente nada de esto, que es solo una ilusión. Sana comentó que las cámaras representaban las miradas de las personas y que más adelante, cuando las cámaras se apagan, significa que Sana ha superado aquella tensión impuesta sobre ella. Dayeon no comenta nada sobre el concepto detrás de la manzana, pero sí alcanzamos a notar que la pintura del fondo es una pantalla con la animación ya incluida. Finalmente, en la despedida comentan que el music video en general va de cómo romper tu propio caparazón falso y avanzar hacia la verdad, tal y como en realidad eres. Un detalle no menor es que notamos que para el final del rodaje sí estuvo presente Mina, así que se puede asumir que fue decidido desde un inicio que no participara de las escenas grupales con baile. Este music video es especial porque se percibió como que Twice ahora sí terminó de cumplir las expectativas de gran parte del fandom en relación a mostrar un Twice con un concepto más maduro, ya que Bulldozer fue interpretado como un amago porque pese a la estética que maneja, los Lovelyz nos devuelven al Twice más cute. Asimismo, la propuesta madura de Breakthrough también se vio contrastada por Happy Happy. Este videoclip llega como un avance lógico en la biografía completa de Twice, algo que empezó con Bulldozer, pasando por Fancy, Breakthrough y Feel Special, y que tiempo después se reafirmará con la salida de More and More. Con este comeback coreano surgió la interpretación de que Fancy, Fake and True y More and More estaban ligados narrativamente.
Personalmente creo que no es tan así, al menos de manera tan directa, pero es cierto que hay elementos en el videoclip que están puestos justamente para teorizar, para jugar con ellos. Por ejemplo, puede interpretarse que la muy referenciada manzana que trae Dayoung es una especie de teaser al concepto que finalmente veríamos en More and More, pero no necesariamente como parte de una gran historia ligada entre varias canciones. Creo que hay conceptos que se repiten, pero personalmente no creo que JYP Entertainment prácticamente obligara a los ones coreanos a depender de un contenido creado para Japón para entender la narrativa completa de un lanzamiento coreano como fue More and More. Quien conoce un poco la relación entre el público coreano y japonés se puede hacer una idea, pero bueno, esto por último queda a debate. Por otra parte, aunque la elección detrás de la productora Vikings League para hacerse cargo de este videoclip fue algo muy específico, como lo comento en mi análisis, y además para mucha gente se proyectaba también como la productora que necesitaba Twice en esta nueva etapa, hasta la fecha no volverían a trabajar con el grupo. Ya en 2020, Twice estrena Fanfare el 18 de junio. Nuevamente veríamos un cambio de productora. Flexible Pictures tomaría la posta con su director principal, Kim Ja-kyung, y a su vez volvería Lee Han-yeol en la dirección de fotografía. Este mismo equipo ya había trabajado en music videos como No de CLC y Power Up de Red Velvet, en donde el color juega un papel principal. Según la información oficial, este music video contiene el sentimiento de querer conectarse con el mundo y darle vida. Nos habla de cómo aquellas brillantes mariposas que están presentes a lo largo del video representan esos sueños que perduran, mientras que las escenas con pintura sobre el final simbolizan la energía de Twice, haciendo tangible a través del color la intención del grupo por transmitir alegría al mundo. No es descabellado pensar que Fanfare es la continuación lógica del videoclip de I Want You Back, por este guiño en la escena de Nayeon, con el cartel de audición que vimos anteriormente. Asimismo, queda clara la intención de mostrar el cómo Twice, a través de su música, representada en 9 mariposas, quiere hacerse presente en tu vida diaria y darte ese subidón de energía en un 2020 tan complicado para todos. Finalmente, llegamos a Better, el último videoclip de Twice en 2020, estrenado el 18 de noviembre. Este music video estuvo a cargo de la productora BM Project Architecture, con la dirección de Beom Jim. El trabajo en el color e iluminación en este video es de firma, se nota muchísimo la productora que está a cargo, y es que BM Project tiene un manejo distintivo de los colores, dotándolos de volumen y textura, algo que se nota en casi todos los videoclips que han tenido a cargo. Por otra parte, la letra de Better nos narra la multitud de sentimientos que atraviesa una persona que tiene al ser amado a la distancia, valorando especialmente cada momento en que se reúnen, así sea a través de una llamada telefónica, pues aquella persona hace lucir las cosas mucho mejor. Estamos ante una nueva canción de Twice dedicada a la coyuntura pandémica, y con un videoclip que a su vez refleja de manera casi literal las situaciones que se narran en la canción. Pero a su vez es difícil evadir las múltiples referencias a videoclips pasados de Twice, y ya no hablo de referencias obvias a modo de autotributo que realizó la productora Naive en Happy Happy, como les comentaba anteriormente, sino con sutilezas como por ejemplo el color del vestuario en una de las grupales similar a la del primer music video japonés, ambientes escolares o referencias deportivas como Brand New Girl o Wake Me Up, vegetación e iluminación similar a Breakthrough, vidrios empañados y cuadros como en Fake and True, etc. Realmente todas estas referencias no son más que guiños al pasado, idea que termina de redondearse con las escenas de Dayoung y Chaeyoung con fotografías detrás. Por el making of podemos notar que gran parte de las fotografías son de tours y comebacks japoneses, por lo que podemos concluir que no es gratuito que, al hablar de mejores épocas durante la letra de la canción, BM Project haya optado por incluir referencias a la biografía japonesa de Twice. De esta manera, Better termina siendo una especie de dulce recuerdo ante el anhelo de Twice por reencontrarse con su público una vez pase la difícil situación actual que atraviesa el mundo. Habiendo repasado todos los videoclips japoneses de Twice hasta 2020, podemos notar algunos patrones muy marcados en la biografía de Twice para Japón. Para empezar, veamos las caracterizaciones. En TT son cheerleaders, en One More Time son deportistas, en Candy Pop son idols animadas,
en Brand New Girl son colegialas y también son un equipo de croquet. En Wake Me Up son aún estudiantes y cheerleaders. En I Want You Back son aspirantes a cantante y dueñas de una tienda. En Bulldozer parecen ser agentes secretos. Pero a partir de Happy Happy y Breakthrough, el grupo deja de lado las caracterizaciones, siendo Twice en sí mismo quien desarrolla los conceptos también de Fake and True, Fanfare y Better. Como podemos observar, hasta Wake Me Up, la tendencia casi siempre iba relacionado a lo escolar o deportivo. Casos especiales son el de Candy Pop, al estar ambientado básicamente en un anime, y I Want You Back, cuya temática estaba influenciada por la canción original. De esta manera, notamos temas recurrentes en la cultura popular japonesa, al menos hasta Bulldozer, videoclip que, como mencionamos, pese a la recepción que tuvo en su momento, en retrospectiva marcaría un antes y un después en la biografía completa de Twice. Otro detalle recurrente que hemos podido notar es la gran cantidad de primeros planos casi contemplativos que se realizan por videoclip. Es normal en el K-pop encontrarse con primeros planos algo prolongados a las integrantes, pero en los music videos para Japón, este tiempo se extiende por varios segundos, al menos lo suficiente para que sea notorio que hay una predilección del público japonés por estos momentos. Esta fijación tendría su punto más alto en la promoción de Happy Happy y Breakthrough, ya que en los DVDs se incluiría versiones alternativas de los videoclips llamadas lip sync versions, que consisten en prolongados primeros planos a las integrantes. Fuera de este par de detalles, es un hecho que la maduración de los conceptos en Twice no va a cambiar demasiado sea el país al que vaya dirigida la promoción hoy en día. Es un proceso que ya tiene años de haber empezado y que no se va a detener. Es cierto que en los inicios audiovisuales de Twice en Japón se recuerdan más sólidos por manejarse entre dos productoras, sobre todo Naive, quien también llevaba en su mayoría los videoclips coreanos. Pero esta nueva etapa, aparentemente algo más caótica por pasar entre 4 productoras distintas de 2019 hasta la fecha, creo que da pie a experimentar, a poner al grupo a cargo de productoras que puedan aportar su sello y a la vez una visión distinta, a probar conceptos que me parece aún hay muchos caminos por explorar. ¿Podíamos entonces esperar lo que finalmente vimos en Kurakura? Probablemente sí. El abordaje a los simbolismos, el no ser tan obvio con los conceptos, el dotar a los music videos de imágenes poderosas y el tal vez ya no priorizar tanto el que un music video japonés sea un mero escaparate para la belleza de las integrantes son muestras de que definitivamente hay un avance, el cual es reflejo de años de pequeños y grandes cambios como hemos podido ver a lo largo del video, pero que finalmente sitúan a Twice en un lugar prometedor, en una posición en donde hay una expectativa constante por ver cuál es la nueva propuesta audiovisual para la videografía japonesa, la cual probablemente hoy en día sea su referente audiovisual definitivo, marcando de esta manera diferencias con su a veces polémica contraparte coreana. Y hablando de los videoclips coreanos de Twice, tengo algunos análisis en el canal, así como también análisis sobre sus performances en vivo. Te aseguro que encontrarás algo interesante por ahí. Eso sería todo por ahora, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Sé que el video ha sido un poco largo, pero espero haya valido la pena. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.